Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Ya tenemos a la psicóloga Gabriela Cuadro en su columna Abiertamente para hablar hoy del Alzheimer, conviviendo con el Alzheimer, una enfermedad, un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se atrofie, que las neuronas cerebrales mueran, y la enfermedad del Alzheimer es la causa más común de demencia, deterioro continuo en el pensamiento, en el comportamiento y en las habilidades sociales, que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. Muy bienvenida, Gabriela, un gusto como todos los miércoles. Buenas tardes, Andrea, un gusto saludarte a ti y a los oyentes. Un gusto, como siempre. Y qué enfermedad tan temida, una enfermedad que de alguna manera creo que inquieta a todos. ¿Cómo tratar a un paciente con Alzheimer? ¿Cómo diagnosticar? ¿Cuál es el impacto del diagnóstico bien hecho también, no? Claves todas esas apreciaciones que traes, Andrea. Y bueno, como tú decías, el Alzheimer es la causa más frecuente de demencia. Y asimismo, como tú decías, genera deterioro cognitivo, que su principal característica es la pérdida de memoria, las alteraciones del lenguaje, la pérdida del sentido de orientación y las dificultades para planificar tareas y resolverlas. Claro. Y esto se hace de manera, como tú decías, progresiva, pero el Alzheimer tiene tres características muy interesantes. Es insidioso, progresivo e irreversible. A ver, cuéntanos, Gabriela, a ver, estas tres características tan importantes que señalas. Es insidioso porque comienza lentamente y poco a poco. No lo percibimos, son pequeños cambios que se van dando en las personas y muchas veces lo atribuimos o al estrés o a las complicaciones de la vida cotidiana, o bueno, que se va poniendo mayor y se pone cascarrabias. Claro. Esos pequeños cambios en la conducta de las personas. ¿Por qué es progresivo? Porque una vez que comienza el proceso no se detiene. Claro. Y es irreversible. Estas tres palabras son bastante fuertes para definir esta enfermedad, esta patología. Claro. Insidiosa, progresiva e irreversible. Pero como tú mencionabas al comienzo, Andrea, la clave está en el diagnóstico, en el diagnóstico precoz. Que no es sencillo, convengamos, Gabriela, que no es sencillo por estas características que tú estás enunciando, ¿no? Sin duda que no es sencillo, y vamos a referirnos a una investigación que hubo hace poco tiempo, hace un par de años en Uruguay, dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde esta investigación arribó a que se llevaba, desde el momento en que consultaba la familia o el paciente, 35 meses antes de arribar a un diagnóstico. Más 35 meses son más de 2 años. Son más de 2 años entre estudios, idas y venidas. Pero ¿qué pasa? Otro dato interesante también. Desde el momento que la familia decide consultar o la propia persona, esta enfermedad es insidiosa. Hace más de 10 años que comenzó su desarrollo, su afectación. Claro. Y como decíamos, es irreversible. Entonces el diagnóstico precoz es crucial para poder enlentecer ese problema. Gabriela, es importante esto que dices, poder enlentecer el problema, o sea que hay una lucecita para hacerlo más lento. Sí, a través de la estimulación cognitiva, rehabilitación cognitiva. No hay tratamientos farmacológicos indicados, ni que sean actualmente, hay muchas investigaciones, pero en proceso. Pero no hay nada en este momento que detenga o revierta el Alzheimer. Pero sí una lucecita a por lo menos poderlo enlentecer, que no es poca cosa. Por supuesto que no, porque en ese enlentecer y en esa estimulación cognitiva, lo que realizamos generalmente son los psicólogos o los psiconeurólogos que se dedican a esto. Lo que hacemos es esas funciones cerebrales, esas neuronas que se han muerto, como tú decías al principio, es que la neuroplasticidad del cerebro comiencen otras neuronas a tomar esa funcionalidad de alguna manera, o proveerle
a este paciente con diagnóstico herramientas que le permitan mantenerse más funcional por mayor tiempo. Pequeñas ayudas mnemotécnicas, pequeñas actividades de su rutina, crear otras redes vinculares también le sirven de sostén en ese proceso. Todo esto enlentece el proceso, no lo detiene, pero sí enlentece ese proceso y le produce bienestar a la persona y a su familia también el poder mantenerse integrada de alguna manera. Claro. De alguna manera estás hablando de una prevención. De una prevención, exactamente. Es una forma de prevenir el diagnóstico precoz, lo que hablábamos el miércoles pasado, el estilo de vida. Los médicos muchas veces dicen que en este tipo de enfermedades neurodegenerativas o de daño cerebral adquirido, es fundamental el estilo de vida, la calidad de la alimentación, la salud cardiovascular está directamente asociado a lo que es la salud mental. Por todo esto de la irrigación, del colesterol, de la diabetes, la hipertensión. Mantener todas esas patologías controladas nos permiten tener una mejor calidad de vida y enlentecer este proceso, que también es importante y quiero aclararlo porque siempre lo digo, no es necesariamente de la vejez, es algo que se puede dar en la vejez. Y si bien después de los 60 años se duplican cada 5 su prevalencia, también este tipo de patología como ser el Alzheimer se puede dar antes. Eso es muy importante, o sea, podría ser eventualmente en una persna más joven que se dé la enfermedad. Una persona más joven. Y algo que preguntan mucho con frecuencia y que nos preguntamos todos en algún momento, ¿es hereditario? ¿Lo puedo heredar? Bueno, les debo de contar que solamente el 7% de la prevalencia es genética. O sea que si tuvimos algún papá, mamá, abuelo con problemas de Alzheimer, tendríamos un 7% de probabilidades de estar heredándolo. Dicen los estudios que si tenemos 3 familiares directos, papá, tío, abuelo, hermano, mamá, si tenemos 3 familiares directos, eso aumenta nuestra probabilidad de tenerlo. No la determina. No es 100% genético, hay un pequeño porcentaje, pero sí puede incrementarlo, pero no es determinante, así que bueno, no es necesario que perdamos la cabeza, sí es determinante nuestro estilo de vida y las acciones que tomamos. Otro dato que es muy interesante es que en el mundo existen 50 millones de personas con este diagnóstico y en Uruguay 50.000. Estos 50.000 equivalen más o menos a un 11% de las personas mayores que hay en Uruguay, que son alrededor de 456.000 mayores, creo que lo había mencionado en algún momento. Ahora, qué difícil, Gabriela, como bien decías al principio, ¿no? Lleva muchos meses, más de 2 años, por los estudios que tú decías, el diagnóstico, pero creo que nos alentás de alguna manera a llevar una vida sana. Ahora yo te pregunto, porque quizás sea el caso de algún oyente, ¿cómo hacer convivir con o sea, una vez que te dan el diagnóstico, qué medidas tomar, ¿no? Porque no debe ser un diagnóstico fácil ni para la familia ni para el paciente. Por supuesto que no. Esto requiere un abordaje multidimensional. Es decir, no debemos ocuparnos solamente de los síntomas somáticos que tiene la persona con diagnóstico, los síntomas conductuales y cognitivos, sino que debemos también trabajar con la parte psicoafectiva de la persona, porque es un impacto recibirlo. Y esto que tú me decís que también es interesante, se me vienen como muchas cosas a la cabeza. En Uruguay solamente se les da el 30%, al 30% de las personas con diagnóstico se les comunica su diagnóstico. El otro 70% no se los dice. Hay muchas creencias, incluso a nivel médico, que eso los puede producir tristeza, desconcertarlo. Pero es bueno saber que por ley tenemos el derecho de saber nuestro diagnóstico. La ley 18.335 dice que a menos que nosotros digamos que no queremos saberlo, tenemos el derecho de saber. ¿Y por qué es importante? Porque lo que es progresivo, en un determinado momento, va a seguir avanzando la enfermedad, vamos a ir perdiendo capacidades, y aquellas decisiones que podemos tomar, debemos hacerlas cuando todavía podemos, cuando tenemos esa capacidad, comunicarlo a la familia, a los amigos, al médico.
Cuando llegue a determinada etapa de mi vida, quiero vivir con fulano, quiero seguir tal tratamiento, o quiero que tal cosa no se me haga. O quiero ir a vivir a un residencial, no quiero ser un contratiempo. Lo que sea que la persona decida, es importante tener ese diagnóstico y poder manejarlo. Aparte Acá entonces ya entrarían abogados, escribanos, otro tipo, o sea, a nivel jurídico, otras personas, por eso decís también que es algo que implica otras profesiones que van a estar, además de la estimulación, el diagnóstico, en cuanto a la parte legal, ¿no? Legalmente tenemos ese derecho, saber nuestro diagnóstico, y si lo sabemos a tiempo, podemos tomar y comunicar algunas decisiones, y también podemos hacer eso que decís tú, a través de un escribano, dejar por escrito nuestra voluntad anticipada. Eso también es otra ley que en algún momento lo vamos a leer. Lo vamos a leer, lo vamos a conversar. Sí, a conversar. Es muy importante lo que estás diciendo, porque creo que a nadie que está en su sano juicio, le gusta o piensa, si llegado el caso tuviera una enfermedad de este estilo, nadie quiere depender o quiere tomar algunas decisiones, que es importante esto que estás diciendo, que las podamos tomar antes, ¿no? Sin dudas. Esta ley está disponible para que la usen todos los uruguayos. A partir de los 18 años podemos dejar por escrito nuestra voluntad anticipada. Hay un término muy usado en este sentido, que es el encarnizamiento médico. Cuando la persona tiene una enfermedad y bueno, no tiene más solución, no hay vuelta atrás con esa enfermedad que tiene. Claro. Y la persona puede dejarlo por escrito, qué es lo que desea, que le sigan aplicando tratamientos paliativos o que dejen que siga el curso normal y su vida se termine naturalmente. Creo que es muy importante. Es muy importante, claro, sí, porque generalmente uno lo dice, pero no toma la decisión de dejarlo por escrito, y a los familiares se le complica mucho esta decisión que tú estás diciendo, y mismo a los médicos también, ¿no? Exactamente, es una responsabilidad que tenemos todos como seres humanos de decidir cómo queremos vivir y cómo no queremos vivir. Antes de apartarme demasiado, quería dejarles como forma de prevención algunos de los síntomas conductuales que pueden tener las personas y que pueden ser indicios de que algo a nivel cognitivo está mal. Que pueden ser la tristeza, apatía, ansiedad, alguna agitación que no es muy justificada, que decimos, pero ¿qué le pasa a papá, a mamá o a mi esposo? ¿Qué le pasa que está agitado? Y tiene actitudes como que está desorientado, se desorienta en lugares que para él eran conocidos. Iba al supermercado y ahora ya no sabe cómo regresar, me avisan que está perdido, le cuestan hacer cuentas, se olvida la fecha, le cuesta conciliar el sueño. Todos estos pequeños indicios que a veces lo atribuimos al estrés o a otras cosas, pueden estar indicando algún proceso. Por eso siempre es importante consultar. Que esos 35 meses sean lo más acotados, esos 10 años insidiosos de la enfermedad sean parados de alguna manera para empezar ese tratamiento de enlentecimiento del deterioro. Claro, y capaz que también, no sé, hoy ya estamos llegando al final, hay algún tipo de ejercicio, como bien decías tú, que la persona pueda ir realizando mental, físico, que ayude a, como decías bien, a irlo deteniendo o al menos enlenteciendo, ¿no? Creo que sí, creo que la clave está por ahí, estar atentos, conocernos, mantener una dieta equilibrada, una actividad física dentro de nuestras posibilidades, estar atentos a lo que pasa con las personas que nos rodean, si vemos algún indicio. Creo que todo esto es muy, muy importante, digo, porque es lo que hace a la prevención. Y bueno, y también recurrir al médico, es fundamental, que es el que nos puede dar ese diagnóstico. Por eso, como bien señalás, Gabriela, el abordaje multidisciplinario es muy importante. Una enfermedad que nos queda, yo creo, no sé, muchas cosas, muchas preguntas y mucho por seguir descubriendo. Hoy se nos fueron los minutos, Gabriela, un placer, como todos los miércoles, y nos reencontramos el próximo miércoles. No sé si seguirás con este tema o tú dirás después cómo seguiremos. Un poquito y vamos a introducirnos en algo que preguntó uno de los oyentes, Héctor, el otro día,
de cómo es la convivencia con personas con Alzheimer o alguna discapacidad. Porque, como les decía, el abordaje tiene que ser multidimensional, no solo lo somático, lo cognitivo, sino lo psicoafectivo, lo social, lo vincular. Y bueno, como forma de prevención vamos a ir también por ese camino. Ahí está, me parece muy bien cómo tratarla, la enfermedad, y cómo de alguna manera las personas que están participando con un paciente así, o son los propios partícipes, cómo de alguna manera llevarlo adelante es muy importante, así que lo abordaremos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Andrea. Un saludo. Un gusto. Hacemos una breve pausa. Estábamos con la psicóloga Gabriela Cuadro en su columna Abiertamente, hoy tratando el tema del Alzheimer, conviviendo con el Alzheimer, y seguiremos hablando en la próxima columna cómo convivir con esta enfermedad tan difícil, que Gabriela nos da herramientas miércoles a miércoles para poder llevar adelante una vida más saludable y prevenir también enfermedades de este tipo con la psicóloga Gabriela Cuadro. Hacemos una breve pausa y continuamos por Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.